Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Rosana Calderón y te acompañaré en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestra experiencia de aprendizaje, que esta vez tiene por título Gestionando riesgos desde mi proyecto de vida. Lo abordaremos desde todas las áreas, durante 2 semanas, desde el día de hoy 2 al 13 de noviembre. Será una experiencia muy interesante. Aprenderás a tener en cuenta los riesgos al planificar tu vida para enfrentar con éxito los nuevos desafíos que asumirás. ¿Qué te parece? Este proyecto te ayudará a ser consciente de que para lograr tus metas hay situaciones con las que se tienen que luchar. Por ello, el reto que se te plantea es dar respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos gestionar los riesgos y amenazas para hacer realidad nuestro proyecto de vida? ¿Y con qué fortalezas contamos cada uno de nosotros para hacer frente a los riesgos y amenazas que se puedan presentar? Por ello, el producto de la experiencia de aprendizaje será la elaboración del plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida, a partir de una toma de decisiones responsable, considerando el uso de la gestión del tiempo libre, de nuestro reconocimiento y tomando en cuenta las oportunidades y conocimiento del contexto. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Formula el plan de gestión de riesgos y amenazas sustentado en el conocimiento de las potencialidades, oportunidades, riesgos y amenazas. Toma en cuenta su identidad personal y su convivencia frente a los demás. Para ello, considera lo siguiente: describir sus logros, potencialidades y limitaciones al elaborar su proyecto de vida. Plantea soluciones frente a los riesgos y amenazas identificadas. Explica las tendencias de desarrollo del Perú actual y la relaciona con sus perspectivas de desarrollo personal. Escribir de forma coherente y clara su plan de gestión, identificando el propósito y la intención comunicativa, haciendo uso de un registro formal. Formular propuestas para una adecuada organización y administración del tiempo, mediante los números racionales que contribuyan al bosquejo del plan de vida de gestión de riesgos y amenazas. Explicar cómo la ciencia y la tecnología contribuyen a cambiar la vida de las personas y la visión del ser humano. Y desde el área de ciencia y tecnología, desarrollaremos 2 sesiones en las que abordaremos la competencia Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que te ayudarán a reflexionar y asumir una actitud crítica en el desarrollo del reto. El día de hoy serán capaces de sustentar las implicancias del aporte de los científicos en la vida de las personas y reconocer tus fortalezas que ayudan a hacer frente a los riesgos. En la segunda, van a fundamentar sobre los avances científicos y tecnológicos para gestionar riesgos y amenazas relacionados con la naturaleza. Ahora, te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, donde encontrarás algunos recursos y elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje.
Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Te invito a asumir el reto. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Prestamos atención a la situación que nos presenta a los científicos que han dejado huella profunda en el mundo. ¿Sabías que nuestro país tiene 5 científicos que el mundo admira? A lo largo de los años, nuestros científicos han destacado en el ámbito internacional por sus investigaciones y logros académicos. Ellos son Pedro Paulet, nacido en Arequipa, considerado uno de los padres de la aeronáutica. Dedicó una gran parte de su vida a intentar alcanzar su sueño, volar al espacio. Pedro Ruiz Gallo, chiclayano, fue un militar e inventor. De niño se pasaba horas en la playa, observando el vuelo de las aves marinas y en sus juegos experimentales para imitar esos vuelos. Santiago Antúnez de Mayolo, ancachino, ingeniero, físico, matemático, fue un hombre apasionado por la ciencia y la investigación, a la que se dedicó plenamente. En 1943 fue candidato al Premio Nobel de Física. Otro científico peruano es Daniel Alcides Carrión, médico nacido en Cerro de Pasco. Se le considera mártir de la medicina peruana. Fue testigo de la mortífera epidemia denominada verruga peruana, enfermedad que se encargó de investigar. Y Federico Villarreal, lambayecano, que realizó descubrimientos e investigaciones de gran importancia en el campo de la matemática. Pero también tenemos a mujeres como Laura Rodríguez Dulanto, primera médica peruana, María Luisa Aguilar, primera astrónoma del Perú, Araceli Quispe Neira, ingeniera peruana de la NASA, y a nivel mundial también tenemos a María Curie, la primera mujer ganadora de un premio Nobel, y a Stephen Hawking, considerado como el último más grande de los científicos que ha habido en la historia, que a pesar de su enfermedad, siguió siempre investigando para explicar de qué se compone y cómo funciona el universo. El reto que se te plantea es sustentar las implicancias del aporte de los científicos en la forma de vida de las personas y reconozcas nuestras fortalezas a partir de sus historias de vida. Estimados estudiantes, ¿cuáles son los aportes de los científicos? ¿Cómo contribuyen estos aportes en la vida de las personas? ¿Qué opinan de la actividad científica? ¿Qué riesgos o amenazas se tienen que enfrentar? Ahora vas a seleccionar información, datos o evidencias que irás registrando sobre los aportes científicos, cómo se llegó al descubrimiento o invención y alguna característica personal que identifiques, y con toda la información elaboran su listado de ideas sustentadas que respondan al reto. Pedro Paulet, ingeniero peruano, fue la primera persona en construir un motor de propulsión a combustible líquido para un cohete, inspirado en la obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, y la tercera ley de Newton, ley de acción
y reacción. Empezó a experimentar con los cohetes de pólvora que lanzaba en las fiestas religiosas de su tierra Arequipa. Pero esos cohetes no servían para vuelos prolongados. La tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, señala que a toda fuerza se opone otra igual y de sentido contrario. Estimados estudiantes, compartan con el familiar que los acompaña cuál fue el aporte de Pedro Paulet. Muy bien, él consideró que habría que crear una aeronave impulsada por motores cohete, que el problema por resolver sería la propulsión, es decir, el motor, y estaba seguro que este sistema debía usar explosivos líquidos como propelentes. De esa manera experimentó con un motor impulsado con combustible líquido, diseñando el primer sistema moderno de propulsión de cohetes. Paulet fue el primer científico en diseñar una nave espacial, a la que llamó avión torpedo, una aeronave con un ala delta que determinaba la dirección vertical, diagonal u horizontal de su vuelo, según el ángulo de su ala movible, en cuya base irían racimos de motores cohete, como el que él había creado. Estimados estudiantes, escriban en su cuaderno los principios físicos que explican su invención. No llegó a ver su sueño hecho realidad, pero se convirtió en el referente más importante en la carrera por conquistar el espacio. Los principales científicos precursores de la astronáutica utilizaron los estudios y diseños de Pedro Paulet para diseñar sus naves y motores experimentales. Estimado estudiante, reflexiona, ¿cuál fue su contribución a la humanidad? ¿Qué podemos destacar de la actividad científica? Ahora escuchamos sobre Pedro Ruiz Gallo. Junto con Paulet, es considerado uno de los principales precursores de la aeronáutica moderna. Gracias a los estudios en los que planteaba la construcción de una máquina voladora movida por propulsión mecánica que permitiría al hombre conquistar los cielos. Es además el creador y constructor de el Gran Reloj de Lima, el monumental reloj que le tomó 4 años concluir y que fue tomado como botín durante la guerra con Chile. Comenta con el familiar que te acompaña cuál fue el aporte a la aeronáutica de Pedro Ruiz Gallo. ¡Excelente! ¿Sabes? El reloj que construyó Pedro Ruiz Gallo tenía 11 metros de altura, 16 de ancho y 5 de espesor, 9 esferas, y señalaba los días, los años, los meses, las estaciones, las fases de la luna, izaba el pabellón nacional y entonaba nuestro himno. Cada hora renovaba un cuadro de la historia, tocaba la marcha de banderas, izaba automáticamente el bicolor y 2 guardias presentaban armas. Responde, ¿qué puedes decir respecto a sus características de inventor? ¿Qué podemos señalar del trabajo que realizan los científicos? Antes de continuar, hacemos un alto. Toma un tiempo para organizar las ideas que vas seleccionando. Estas te permitirán sustentar con argumentos
las opiniones que plantees. Continuamos para conocer sobre los aportes de Santiago Antúnez de Mayolo, quien fue reconocido por sus investigaciones en el campo de la luz, la materia y la gravitación. También predijo la existencia del neutrón y positrón y se interesó por el estudio del campo electromagnético y el campo gravitacional. En su trabajo, titulado Hipótesis sobre la constitución de la materia, propuso la existencia de una energía no eléctrica, a la que denominó elemento neutro, 8 años antes del descubrimiento del neutrón. También publicó su estudio Los 3 elementos constitutivos de la materia, en el cual predijo la existencia del positrón, electrón positivo, poco antes de que se demostrara experimentalmente. Estimado estudiante, anota en tu cuaderno las ideas científicas que intuyó y alguna fortaleza que destacas en los científicos. Antúnez de Mayolo también hizo grandes aportes en materia eléctrica y fue colaborador fundamental en las construcciones de las 3 hidroeléctricas más grandes de nuestro país. Sus proyectos y estudios para dotar de energía a los distintos pueblos del Perú son toda una realidad. A él se le deben los estudios fundamentales para la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, el diseño de la central hidroeléctrica de Machu Picchu y del gran complejo hidroeléctrico del Mantaro que hoy lleva su nombre. Estimados estudiantes de quinto grado y secundaria, comenta con la persona que te acompaña cómo sus aportes ayudaron a cambiar la vida de las personas. Así es, estimados estudiantes, los aportes de los científicos influyen en la vida de las personas. Sigamos con la vida de Daniel Alcides Carrión, quien basó sus principales estudios en la enfermedad causada por la bacteria Bartonella falciformis, llamada verruga peruana. Como estudiante de medicina, realizó prácticas en hospitales, en los que entra en contacto con enfermos que la padecían, e inició sus escritos producto de la observación in situ. Para analizar los efectos de esta enfermedad y desarrollar una cura, Carrión se inoculó sangre contaminada con esta bacteria y escribió su propia historia clínica. Cuando ya se encontraba agobiado por la fiebre y la anemia grave, entró en delirio y a su solicitud, sus compañeros siguieron escribiendo el documento clínico que había iniciado. Comenten con el familiar que está a su lado qué situaciones de riesgo o amenaza tuvo que enfrentar. ¿Qué opinas de la acción que realizó? El móvil que llevó a Carrión a realizar su experiencia fue el deseo de conocer el inicio de la enfermedad de la verruga, para conocer los síntomas. Quería aprender a diagnosticar tempranamente la verruga peruana, quizá para tratarla con mayor éxito. Sin embargo, durante el transcurso del experimento, Carrión, sin habérselo propuesto inicialmente, comprueba una hipótesis formulada anteriormente por otros investigadores, que la fiebre de la orolla y la verruga peruana son la misma enfermedad. Escribe en tu cuaderno en qué consistió su investigación. El heroico experimento de Alcides Carrión al inocularse el virus de la bartonellosis
brindó evidencia clínica que permitió a futuros médicos corroborar científicamente la teoría según la cual la fiebre de la orolla y la verruga peruana son síntomas de una misma patología. Estimados estudiantes, ¿cómo contribuyó al progreso científico de la medicina peruana? Nuevamente hacemos un alto para que organices tus ideas. Ahora, escucha esta interesante historia. La doctora Esther Rodríguez Dulanto, no teniendo en cuenta los principios de la época, se dedicó a su vocación, la medicina. En ese tiempo no había estudios secundarios para señoritas, ni estudios universitarios para la mujer peruana. Fue la primera mujer en el Perú que ingresó a la universidad, juramentó como médica cirujana en el año 1900, se especializó en ginecología, ejerció la docencia e investigó sobre la tuberculosis. Estimados estudiantes, ¿cómo es la actividad que realizan los científicos? ¿Cómo contribuyen sus aportes en la forma de vida de las personas? Reflexiona también sobre tus fortalezas que te ayudarán a hacer frente a los riesgos y amenazas que influyen en tu proyecto de vida a partir de estas historias. Ya casi estamos terminando. Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Para lograr el propósito de sustentar las implicancias del aporte de los científicos en la forma de vida de las personas y reconocer tus fortalezas que ayudan a hacer frente a los riesgos, con la información presentada y tu ficha de autoaprendizaje, elabora un listado de ideas razonadas que presenten los siguientes criterios. Identifica los aportes de los científicos. Explica cómo se llegó a los descubrimientos científicos. Justifica cómo los aportes de los científicos han contribuido en la vida de las personas y relaciona la actividad científica con las potencialidades del ser humano y con tus propias fortalezas para hacer frente a riesgos. Para seguir fortaleciendo tus competencias, elabora una conclusión que sustente cómo los aportes de los científicos influyen en la forma de pensar de las personas. Registra en tu portafolio. Estimado padre de familia, su hijo debe realizar su tarea con responsabilidad y debe mantener comunicación con su profesor. Estimado docente, el propósito del día de hoy es que el estudiante sustente las implicancias del aporte de los científicos en la forma de vida de las personas. La retroalimentación que brindes debe orientarlo a construir ideas sustentadas en razones científicas y determinar sus fortalezas a partir de la vida de los científicos presentados. Hasta nuestro próximo encuentro. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Establezca un horario para compartir con la familia. Puede ser una conversación a la hora del almuerzo, ver una película juntos o jugar en familia. Aproveche también este tiempo para que los niños y niñas, así como jóvenes, conozcan mejor su cultura. Conociendo las historias de los abuelos y los padres, refuerza su identidad. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.